señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, habíamos anunciado para hoy la participación de nuestro querido amigo Vinicio Castillo Semán. Convertido en un peso pesado de la política. Pero de hace rato. Sí, de hace rato. Candidato a senador por el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista. Con él, como es natural, tenemos muchísimos temas interesantes que abordar, aunque de todas maneras él de por sí es una figura muy preferida por los medios por su forma de manejar los temas y de entrarle a todos los temas con la debida firmeza y responsabilidad que le caracteriza. Porque, por ejemplo, ahí tenemos el tema haitiano, me gustaría más adelante abordar también como referencia o referente el caso Bukele y unas declaraciones que él dio. Y eso lo quiero ligar con el clientelismo o poner en paralelo con el clientelismo local, donde él decía, pero bueno, que colabore todo el que quiera, pero que no estén esperando que el presidente va a asociarse con cosas o que eso va a significar, digo yo, parecido a República Dominicana. Pero bien, bienvenido. Muy buenas tardes, Encarnación. Vinicio. Muy contento, Clime, muy contento de estar aquí con ustedes. Tenía mucho tiempo que no venía. Confieso que me habían invitado varias veces. Sí. Y yo estaba en falta con este programa, con ustedes. Sí. Y para mí siempre es un gran honor compartir esta tribuna. Gracias, Vinicio. Bueno, para comenzar por el principio, como es natural, no vamos a comenzar al revés. Supongo que fue un momento difícil, una decisión difícil. Después de las críticas que le había hecho al gobierno pasado y a una posibilidad o una eventualidad, como finalmente ocurrió, de una alianza, aunque fuera parcial o como fuera, entre el sector PLD y el sector Fuerza del Pueblo. El asumir ese papel de crítica, pero claro, asociada a la posición inicial de combatir todas aquellas cosas que todo el mundo sabe ya que ocurrieron. Pero que esas críticas han devenido en determinadas posiciones ya un poquito más ácidas. Y parecería que... Confrontativas. Y confrontativa o confrontadora. Parecería que no fue muy cuesta arriba tener que en un momento determinado, tener que, además de los consejos que inicialmente le daba el viejo y que le daban ustedes como familia y como sector político, al expresidente Fernández, tener que asumir ya una posición contraria. Sí, indiscutiblemente que en el plano personal fue una coyuntura dolorosa, por qué no decirlo, porque nuestros afectos y nuestra relación con el doctor Leonel Fernández, con el mismo Omar, eran reales y han sido reales. Es decir, nosotros no tenemos décadas con el doctor Leonel Fernández. O sea, pero la crítica no afecta a los afectos. No, pero evidentemente que la relación se agrietó por primera vez en 30 años. De una manera dura por las circunstancias, porque nosotros hemos estado ligados a la carrera del doctor Leonel Fernández desde el primer momento en que él empezó a tener figuración pública a niveles, como dice la canción, desde el primer día. Porque recuerden que mi padre fue candidato a senador. Esta alianza con mi padre y con la FNP no la hizo Leonel Fernández. Esto es bueno para las generaciones nuevas, ¿no? El que hace 30 años estaba naciendo. Y la gente a veces cree que Leonel, que con Vincho y la FNP, no. La alianza con la FNP y con Vincho Castillo la hizo el profesor Juan Bosch, que era amigo personal de mi padre y era un hombre que de pocos aliados, que no era un hombre que le gustaba aliarse prácticamente con nadie. Y sabía muy bien la catadura, la calidad moral de una persona, la evaluaba con microscopio para ser su aliado.
Y es el profesor Bosch que busca la alianza con mi padre y le ofrece, aparte de una alianza programática, la candidatura a senador del Distrito Nacional cuando era grande el Distrito Nacional. En ese momento el doctor Leonel Fernández no era una figura conocida a nivel nacional. Era un dirigente joven, importante de su partido, no de los principales tampoco. Su labor era más bien, bueno, tenía el derecho, el examen en algunos programas de televisión del panorama internacional. Esa era creo que no sé si en Hoy Mismo, había algunos programas que... Y estaba más bien enfrascado en su situación interna en el PLD, como secretario de prensa del PLD. Cuando Bosch lo escoge vicecandidato a la vicepresidencia, entonces nos tocó, y ahí conocimos nosotros al doctor Leonel Fernández, ir a los barrios con él por primera vez en el año 93. Yo tengo mi recuerdo muy claro cuando íbamos a los barrios con Luis Inchausti, Felucho Jiménez y Leonel Fernández. Mi padre, nosotros recogíamos a Leonel en galerías comerciales, que era de Selman, todas las tardes, y nos íbamos con mi padre a los barrios. En ese momento la figura era Vincho Castillo y Juan Bosch. Y como era natural por la disputa y el conocimiento de mi padre a nivel nacional, era cuando llegábamos a los barrios la figura que la gente conocía. Mi padre se paraba en los sitios, yo recuerdo con mucha paciencia, y le decía: él es Leonel Fernández, el candidato a la vicepresidencia de Don Juan. Es decir, ese proceso lo vivimos. Ahí nació su primera cena. Yo recuerdo, yo digo a veces a los amigos, cuando Leonel salió candidato después presidencial, que tenía un 6-7%, la primera cena la organicé yo a 5,000 pesos y me dio trabajo colocar en los comensales, yo recuerdo. Entonces, ahí se creó desde ese momento, mi padre también jugó un papel fundamental para que el doctor Balaguer apoyara a Leonel Fernández y hiciera el Frente Patriótico también, porque aunque diríamos la parte de la alianza ya en sí se dio por la participación directa de nuestro amigo Quique, que fue fundamental. Mucho antes de eso, en el año 95, el doctor Castillo pronunció, mi padre, una conferencia en Lina donde planteaba la unificación de los dos viejos en una alianza electoral. Es decir, todo ese proceso se dio y acompañamos a Leonel Fernández en su gobierno, en áreas, y eso es otra de las cosas que me gusta aclarar. Mi padre, en el primer periodo de Leonel Fernández, lo ayudó en el tema antidrogas del país, que lo que hizo fue crearse muchos enemigos y muchas situaciones de peligro. Sí. El Consejo Nacional de Drogas, y posteriormente también en los gobiernos sucesivos, en ética y en la asesoría de drogas del presidente Fernández. Después, cuando él sale del poder, me tocó a mí ser uno de sus alfiles fundamentales, vamos a decir, en las horas de la salida del poder, triste del poder. Y eso lo viví yo incluso porque su madre, doña Yolanda, que Dios la tenga en gloria, quiso, a través de un primo mío, me envió a invitar a una comida familiar que tenía para su hijo que salía de la presidencia en el año 2012, porque ella entendía que solo los amigos reales debían estar en ese almuerzo. Y yo, en vez de irme con Danilo y José Ramón, que en ese momento yo había sido uno de los artífices de su triunfo, me fui con el doctor Leonel Fernández a acompañarlo. Lo que Leonel Fernández vivió desde ese 16 de agosto hasta diciembre de ese año fue un infierno. Los 4 meses subsiguientes de salir del poder.
Leonel fue atacado salvajemente desde el Palacio Nacional en una estrategia de Danilo, José Ramón Peralta y Joao Santana. Joao Santana. En gran modo, bajo la orientación de Joao, porque Leonel había salido con un 55% de aprobación. Un 74%. Sí, por ahí. Pero él. Y obviamente la primera objetivo de Danilo y de su grupo fue destruir a Leonel Fernández. Destruirlo. En esos 4 meses, ellos mismos financiaban las marchas de la sociedad civil. Sí. Recuerden aquella frase de Danilo, de las facturas. El maletín con facturas por cobrar. El amigo que él tenía al lado era Vinicio Castillo Semán y obviamente mi padre en y la FNP, por un tema de solidaridad personal con él. Y yo que había visto lo que Leonel había hecho en favor de Danilo para hacerlo presidente, entendía... No, se lo echó a los hombros entendía una suciesa, alguien que no solo era su compañero, sino alguien que lo había llevado al poder. Porque Danilo no tenía posibilidades. Ninguna. Ninguna. Lo llevó al poder, lo trataran de destruir. Acabando de salir. No estamos hablando de... No, comenzó temprano. Ahí mismo. Eso comenzó Entonces, temprano. lo acompañamos en ese proceso. Después, en el 15, cuando viene la compra de la reforma constitucional, igualmente le traen a Quirino Paulino Castillo. Que se vendió la idea de que, bueno, la supuesta financiación o financiamiento de la campaña y que Quirino entró. Pero señor, lo primero que tenían que resaltar es que Leonel fue quien deportó a Quirino del país. Pero ustedes recordarán, eso fue una campaña infernal. Claro. Para asesinar moralmente a Leonel, sí, no políticamente. Claro, y ahora yo le digo a algunos amigos de la Fuerza del Pueblo que se ponen, que viven atacándome, ninguna de esa gente que está ahí, ninguna, salió a enfrentar a Danilo Medina en defensa de Leonel Fernández. Ni una sola. Yo digo que yo pago 100,000 pesos, una sola declaración de cualquiera de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo emplazando a Danilo Medina y a su gobierno en ese momento. Todo el mundo... Lo dejaron solo. Todo el mundo abajo de la cama. Yo vi a Leonel solito. ¿Quiénes estábamos ahí? Yo, que lo denuncié a Danilo Medina. Públicamente yo era diputado en ese momento. Y Rafael Núñez. Nosotros dos. Es más, la reacción de que se hizo para responder eso, lo hicimos nosotros dos. Con Leonel solito. Abandonado por el comité político y por todo el mundo. Esa es la historia real de lo que pasó. Eso es cierto. Danilo, cuando lo doblegan y lo aplastan y le compran los legisladores, el presidente Fernández cedió a apoyar a Danilo Medina. Y habló conmigo. Y recuerdo que me dijo, yo lo llamo a usted porque usted es el único que se merece una explicación de parte mía. Porque usted se la ha jugado conmigo. Yo voy a ceder por el bien de mi partido. Eso fue para la repostulación. Para el 16, por el bien de mi partido. Él quiso evitar que se dividiera el porque partido. Yo no quiero dividir mi partido. Yo sé que esto es un desastre, pero yo voy a... Y quiero, incluso nos pidió que nos quedáramos. Y nosotros le dijimos, presidente, comprendemos lo que usted piensa de su partido, pero nosotros, eso que acaba de pasar es gangsteril. Lo que han hecho. Oye, solo un grupo de gángsteres, porque las diferencias políticas son una cosa, pero traer a un condenado de narcotráfico para matar moralmente a usted, que es el presidente del PLD, comprar la reforma constitucional, sobornar a todo el mundo, es un grupo de gángsteres lo que hay aquí. Y nosotros con gángsteres no vamos a estar. Y no vamos del poder. Y enfrentamos a Danilo Medina. Y yo fui candidato a senador en ese momento, sin apoyo de Leonel y sin apoyo de ningún partido, solo FNP. Y saqué casi 20,000 votos aquí, en la capital, casi un 4%. Después, porque me dijo,
llegamos a un acuerdo y vamos a hacer los candados, la reforma constitucional de los O sea, él candados. entendía, trabajar el tema institucional, que el beneficio ya de ese sacrificio de él era conseguir Comprometer a Danilo. comprometerlo para el tema de los candados. Exacto. Parecido a lo que hizo Peña aquella vez, cuando Exacto. dije, bueno, pero vamos entonces a lograr, vamos a establecer esto, a esto. Exacto. Que Cuando él me lo dijo, aquella vez, cuando Peña, como esa vez con Leonel, no se cumplieron entonces los cuando él compromisos. me lo dijo, me le reí en la cara. Recuerdo que se iba para Francia ese día, el otro día, y le dije, presidente, que usted quiere creer eso, que estaba firmado por 25 miembros, y olvídese de eso. Él va a hacer lo mismo posteriormente. Entonces ahí él me dijo, si lo hace, yo le aseguro que yo voy a defender a la democracia, porque yo le dije, el plan es una dictadura. El plan de Danilo y de Montalvo era montar una dictadura en la República Dominicana. Llega el 19, lo acompañamos igualmente. Y ahí Vinicio Castillo al lado de él, en ese proceso del 19, de la primaria, se la roba Danilo Medina, lo aplasta con todo el dinero robado del país, miles y miles y miles de millones. Leonel tira para adelante, tengo que decirlo, es decir, lo que me había dicho lo cumple y enfrenta la reelección. No, perdón, ya había enfrentado la reelección. Sí. Habíamos doblegado a Danilo de que no pudiera instalar la dictadura directamente. Danilo entendió, Y no me voy podía a reelegir a través de un títere que es el Penco. Y voy a aplastar a Leonel. Le roban la convención, Leonel se va. Yo estaba ahí. Previamente tu padre le dice, sálgase de ese estercolero. Yo estaba ahí cuando nació la Fuerza del Pueblo esa noche. Estaba Margarita sentado al lado de él. Y ahí él decide que se va. Y que eso, ya esta podredumbre yo no la aguanto, estos tipos. Me voy Y mi padre se lo había planteado también. Hace un discurso que lo enalteció de principio, que lo limpió históricamente de toda esa basura que dejaba ahí atrás. Lo diferenció. Lo reivindicó, porque fue un acto de desprendimiento, porque él sabía que no iba a ganar. Él ni partido tenía. Claro. Mi padre incluso hasta le ofreció la Fuerza Nacional Progresista, eso es parte de la historia. Exacto, si no se resolvía lo otro. No, porque él necesitaba una plataforma jurídico. Claro. Nosotros siempre creyendo que Leonel estamos defendiendo no solo al amigo, sino al hombre que está defendiendo esos principios frente a una democracia amenazada Benicio, y repugnante. ¿por qué pensar? Te hago todo este recuento. Bastante interesante. Incluso te estoy revelando cosas que no había planteado, pero que es importante en esta tribuna, porque para poder explicar nuestras posiciones es importante conocer ese proceso y todos los riesgos y vicisitudes que para nosotros representó eso, porque eso no fue enfrentar a Danilo Medina y su grupo desde el poder, como lo enfrentamos nosotros. Fue una situación con todos los riesgos del mundo habido y por haber. Entonces, hasta que tristemente voy de candidato en el 20, me arriesgo con él, con el país cerrado de COVID, porque me daba un COVID y me mataba. En 30 días de campaña, sin recursos, con mascarilla, y saco un 13.5%, igual que él, con votos separados, un poquito más, en ese proceso. El doctor Fernández seguía creciendo enormemente porque toda la podredumbre de Danilo y de su grupo brotó en los expedientes judiciales. Que todavía están Había ahí. una avalancha de PLDistas para la Fuerza del Pueblo ante la debacle, y Leonel y el PLD y la Fuerza del Pueblo creciendo. Iba como un jet para arriba. Hasta que el año pasado, dominado por los consejos de Félix Bautista y de un grupo de asesores,
lo convencen de variar todo eso. Y ahí viene el rompimiento. Vamos a la pausa. Sí. Porque a todo esto, tú has dicho tu posición, que yo la comparto, que incluso la compartía anteriormente, y llegué hasta un punto, vamos a decir ahorita por qué, que yo supongo que es lo mismo que Leonel Fernández ha pensado, que lo ha obligado, las circunstancias lo han llevado a tener que tragarse muchísimas cosas y tomar esa decisión que a ti no te gustó, que a mí no me gustó, que a Danilo no le gustó, que a a Danilo es el que tenemos aquí, porque a los otros no le importó eso. Y a mucha otra gente no le gustó, pero que él sabrá, Claro. o él sabrá, no, él sabe por qué tomó esa decisión. Vamos a desmenuzar un poquito esa parte y vamos a la primera pausa. Perfecto. Retornamos con Vinicito inmediatamente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. La gente se me acerca para decirme que los precios de la comida los tiene ahogados y que cada día sube más. Los mayores me preguntan cómo acabé con las casas de terror y los productores se sienten abandonados por el gobierno. Hoy, con más experiencia, sé que puedo ser mucho mejor presidente de lo que fui, porque cada día aprendo más de nuestro pueblo. Conmigo no vuelven los errores del pasado, ni tampoco continuarán las excusas del presente. Terminaremos con el descontrol de precios de la canasta básica e incentivaremos la producción. Juntos vamos a ser un país más próspero, con precios accesibles y más oportunidades para todos. Bien, seguimos con Vinicio Castillo Semán, nuestro querido invitado en el día de hoy, candidato a senador por el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista, el partido que ha jugado roles importantes en coyunturas muy especiales, el partido fundado por su padre y que algunos han pensado que o se han preguntado, bueno, ¿por qué no ha crecido? Bueno, tiene el tamaño que las circunstancias han permitido y con la capacidad de decir y de hacer lo que tiene que hacer dependiendo de las circunstancias y del momento. Mi padre lo planteó desde el principio y dijo que no era un partido de masa, sino un partido de testimonio, de discurso. Claro. Y la verdad es, cuando tú analizas los últimos
40 años de la política dominicana, te das cuenta que la FNP, a pesar de no haber crecido, no se ha masificado como partido, ha jugado un rol fundamental en todos los procesos Sí, electorales. como fuerza beligerante y combativa. Como una fuerza de opinión. Sí, Exacto. Y que defiende discursos Claro. y de posiciones nacionales. Y Y de sobre presión. todo fijando posiciones y Claro. advirtiendo situaciones. Que Recordemos otros rehuyen. que otros rehuyen porque son temas calientes, punzantes. Sí, Recordemos cuando a él le atribuían o le acusaban de fabulador, Sí. el tema del El narcotráfico. ¿A dónde y ha el llegado? tema de Haití. Y el tema de Haití. ¿A dónde han llegado esos dos Sí, temas? sí. No, se quedó chiquito. Qué lejos se han metido, Así se han es. metido esos dos temas. Así es. Pero vamos, aterricemos con nos quedamos en que a Vinicio y a mucha gente del entorno, de la cercanía o de los afectos de Leonel Fernández le dolió el que finalmente se concluyera en una alianza, aunque fuera parcial, con el Danilato. Sin Danilo y sin Leonel, porque algunos han dicho, bueno, pero ¿y por qué esta gente no se juntan o aparecen juntas? Por lo mismo que Leonel Fernández fue una alianza parcial con Luis Abinader en las elecciones pasadas y Luis Abinader y Leonel no se juntaron nunca. Eso no es necesario. Bueno, pues el tema es, yo soy de los que piensa que Leonel tiene o ha tenido una situación bastante difícil, no solamente ahora, sino un poquito antes, y que el único interés del presidente Leonel Fernández querer volver por un nuevo mandato, sería para reivindicarse históricamente, trabajar el gobierno para la historia. Pienso yo que eso es, porque no tiene otra cosa que buscar. Reivindicarse de una serie de situaciones atribuidas a otros que estaban muy cerca de él, que se beneficiaron de él y hasta del poder, y que él hizo presidente, y que realmente porque, señores, en el gobierno de Leonel Fernández se hicieron muchas cosas interesantes, otras que no fueron tanto, pero la parte de las travesuras no las manejaba Leonel Fernández, o de esas cosas que se le achacan a los gobiernos de Leonel Fernández. Entonces, tiene que haber sido muy duro para él tomar esa decisión, pero entiendo que sería sobre la realidad de que el PLD unido hubiese seguido siendo poder. El PRM y Luis Abinader llegan al poder ante la fractura del Partido de la Liberación Dominicana. Parece que el presidente Fernández se habría convencido de que por encima de los pecados y de todas esas cosas, la sumatoria de los votos de la fuerza del pueblo y la gente que está en torno al proyecto político de Leonel Fernández, con la estructura peledeísta que todavía Y la base peledeísta sobre todo, que no se ha acabado de cruzar, porque la base peledeísta es esencialmente leonelista, parecería que ha pensado que esa sumatoria es determinante para poder hacer la mayoría para lograr el triunfo en las elecciones. Por ahí no es donde pero anda. ese fue su mayor error, porque si tú ves las situaciones, quien para el crecimiento de la fuerza del pueblo y la caída del PLD es Leonel Fernández. Porque el PLD se estaba vaciando. Desguañangando solo. Igual que el PRD con el PRM, es decir, los PRDistas que estaban en el PRD se fueron para el PRM a seguir a Hipólito Mejía y a Luis Abinader. Así estaba ocurriendo con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo al principio del año 2023, cuando explota lo de Calamar. Leonel iba como un jet para arriba con la Fuerza del Pueblo y renuncia masiva del PLD. Al tirarle el salvavidas de las alianzas, él paró en seco el drenaje del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Ese fue su mayor error, porque la Fuerza del Pueblo y el PLD comparten la misma franja política. Y cuando el PLD se fortalece, se frena la Fuerza del Pueblo. Y si sube el PLD, baja la Fuerza del Pueblo. Entonces, ahí fue uno de los errores de cálculo estratégico peores que él cometió. Porque él frenó su crecimiento de su partido
y de él lejos de la cúpula del PLD y de Danilo. Que si lo hubiera hecho de esa forma, si hubiera dejado que eso siguiera por lo menos por un tiempo más. Hoy, la Fuerza del Pueblo estuviera en 40-42%. Leonel que posiblemente estuviera caco a caco con Luis Abinader. Pero espérate. Estuviera de nuevo. Y en una segunda vuelta, lo que hubiera quedado del PLD con un 5 se acababa de ir. Se acababa de ir con él. Pero tristemente para él, lo que hizo fue lo contrario. Renunció a todo su discurso con el tema de Danilo y la cúpula del PLD y lo oxigenó. Oxigenó a Danilo Medina, que es la parte, mira, la parte más que yo más le critico a Leonel Fernández, es haber reivindicado políticamente a Danilo y a su grupo. ¿Cree que la alianza lo reivindica? Claro que sí, porque le da una amnistía social. Ahora mismo. Él no podía ni salir. Ahora mismo el seguimiento de Leonel Fernández ve a Danilo Medina y a su cúpula como un aliado. Sí, no hay el reproche social frente a esa gente. Eso se perdió. Benicio, pero es un aliado electoral. Pero yo te voy a hablar de que pero no carga con sus pecados y sus culpas. Ya Danilo, fíjate que anda varoneando en todo el país, salió precisamente por eso. ¿Varoneando o comparoneando? ¿Dónde está la miopía de Leonel Fernández y de su hijo Omar? Y yo se lo dije a Omar en mi casa cuando él me fue a visitar. Yo le hice 2 preguntas y yo quiero repetirlo aquí. Yo le dije, ¿tú crees que Danilo Medina Sánchez va a trabajar para ayudarte a ti a crear una plataforma presidencial hacia el futuro, ser senador del distrito por los 2 partidos y que tú seas en el 28 el relevo del PLD y la Fuerza del Pueblo? ¿Tú crees que Danilo Medina va a trabajar o a hacer algo para que tu padre sea el próximo presidente de la República y tú el senador? Es decir, para que los Fernández, padre e hijo, gobiernen el país en los próximos 8 años, Leonel, tú 8 años senador, y después de Leonel tú sucede a tu padre 8 años más. ¿Tú crees que el Danilo Medina va a hacer eso? Jamás en la vida. Pero no Danilo Medina no es ningún aliado de Leonel y tú lo vas a ver. Como no lo es tampoco de Abel. Oye, ¿qué es lo que pasa, Luis? Es lo que quiere conservar. Danilo, ¿qué tiene Danilo ahora mismo? Lo único que tiene Danilo, ¿qué es? El líder del PLD. El PLD. De un PLD fortalecido. ¿En qué se ha fortalecido? Sí, claro, como estaba a principios del 23. ¿Pero de dónde venía claro, porque las críticas se han aguantado. No, que digo, las críticas se han aguantado. Él era un líder asustadizo. Él andaba huyendo. Sí, no salía a la calle. Él andaba huyendo. Y José Ramón y el Penco preso, y el otro preso. Hoy Danilo tiene un partido de 20-22%. Organizado en todo el país, gracias a Leonel. Que en el fondo es lo único que le interesaba, es manejar su partido. Y su ego. Su ego, porque, oye, yo conozco bien a Danilo. Danilo es su ego, él. ¿Tú crees que Danilo no sabe que si él apoya a Leonel Fernández, todo ese seguimiento a él en el PLD se convierte en 0? ¿Tú crees que Danilo Medina le va a dar el PLD a Leonel Fernández? Pero tampoco, tampoco a Abel, porque es que... Óyeme, lo que yo te quiero decir es, Abel y Danilo están en la misma situación. Cuando se dice que quieren forzar a Abel a renunciar para que apoye a Leonel, no es la candidatura presidencial. Si Abel le entrega la candidatura presidencial a Leonel, le entrega el PLD. Es decir, ahí se va a Danilo. Es decir, el tema es creer, la ingenuidad de Leonel. Como si Abel ganara, también se va a Danilo. Entonces, él no va a permitir ni una cosa ni la otra. Pero es diferente, porque si gana el PLD bajo su conducción, fíjate que él ha asumido la campaña él. Sí.
¿Qué es lo que él va a decir? No, el gran estratega que llevó al PLD, lo resucitó de la ceniza, y que el titán de bronce del sur resurgió y salió. Fíjate que él anda, estoy cobrando. Sí. Estoy cobrando. Tú el que me debe un favor a mí, tiene que votar ¿qué? Morado. Enterito. La boleta, Espérate, y morado. la boleta entera, Entonces, lo que indica oye, la alianza, Leonel, lo que indica que la alianza se va al carajo. Leonel cometió, cuando se habla, por ejemplo, de que la reunificación de la familia bochista, ese fue diríamos, lo que usaron. El lead. El lead. La rotulación. Las masas, ¿cómo ven eso? Oh, muy bien. La familia bochista se va a reunificar. Danilo y Leonel se van a arreglar. ¿Por quién yo voy a votar? Por el PLD, el partido de Bombó. Es decir, la propia filosofía de la alianza, de la reunificación de la familia bochista, lleva a una superioridad, a una oxigenación del voto morado sobre el verde. Vinicio, vamos. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuál es la apuesta de Danilo? Mira, faltan 12 días. Y él en eso ha sido sincero, porque le ha dicho, esto es una alianza rara. Porque, Él no se ha mostrado a favor. dije, aquí vamos a estar juntos hasta el 18 y al 19 estamos compitiendo, somos contrarios, lo dijo Danilo. Y el que quede en tercero se extingue, o corre riesgo de extinguirse. Lo dijo el propio Danilo. Bueno, pues se va a distinguir porque él no es el que va a quedar en tercero. Él entiende que el 18 de febrero los votos del partido que va a quedar en segundo lugar es el PLD en votación. Sí. Eso es lo que entiende y es la apuesta de Danilo. Y yo te digo, mi apreciación, hay muchas posibilidades de que eso sea así y que sea la fuerza del pueblo que quede en tercer lugar. Si Danilo logra eso, que la fuerza del pueblo quede en tercer lugar, ya Leonel queda en una situación muy difícil. Primero porque se le va a deprimir sus tropas. Porque él ha dicho que tiene 2 millones de inscritos en la Fuerza del Pueblo. Tiene que aparecer por lo menos algo similar. Esa gente no está preparada para que le canten un 15% dentro de 12 días. Si tú tienes 2 millones de militantes, tú tienes que estar arriba de 20, 25, rumbo a los 30, mínimo. Es decir, son variables que se van a ver en los próximos días. Por eso es que Danilo ha insistido tanto en lo de que voten la boleta. Claro. El morado entero. Claro. Y los aliados. Claro, para dejar a Leonel en una situación de debilidad y decir, no, espérate, aquí los partidos grandes somos PRM y nosotros. Bueno, el PLD desde mi óptica quedó vaciado en un momento determinado. Yo no creo que ese cálculo de Danilo se le vaya a dar. Sí, pero fíjate lo de Santo Domingo Este. Porque Danilo también tuvo la habilidad de negociar las grandes plazas. ¿Para quién? Para el PLD. Santiago, PLD. Santo Domingo Este, el que estaba compitiendo con el PRM, Luis Alberto. Sí. Él no es Julio Romero. No. Y tú estás hablando de que ahí hay 700,000 votos. Eso es lo que y Leonel no llega un día ahí en la Fuerza del Pueblo. Eso es lo que yo planteo. ¿A qué vino Leonel a levantarle la mano a Julio Romero? ¿Tú me estás entendiendo? San Cristóbal está nuestro amigo Guillén. Sí. Eso es PLD. Que fue síndico. Es decir, las grandes plazas donde están los votos son en su mayoría PLD. Entonces, esa es la situación. Porque Leonel no preparó, embobado con la alianza con ellos, no preparó un ejército propio municipal. Hace falta un golpe de efecto como el que se dio esa vez cuando se anunció la alianza de la oposición a través de su rescate. Bueno, dice mi amiga Yaneisi Espinal que viene un golpe de efecto. Si el golpe se lo están preparando. Si el golpe de efecto es la foto de Danilo con Leonel. No creo. No, pero eso es todo lo contrario. Eso sería... Yo creo que esa foto no se va a producir. Yo lo que creo, eso no se va a producir. Oye lo que hay, y yo lo puse. Apuesto que esa foto eso está en mi Twitter encabezado. Esa foto no se va a ver. La primicia que yo te voy a dar aquí. Lo que hay es una presión ahora mismo de Danilo sobre Leonel para que haga renunciar a Julio Romero. Porque, ¿qué es lo que ve Danilo?
tú mantenerme a Julio Romero ahí, tú lo que quieres hacerme perder. Es decir, en la lógica de Danilo, es verdad, le va a quitar. tú lo que quieres hacerme perder en Santo Domingo Este. Y ya le ha dicho, o hace renunciar a Julio Romero o yo le retiro el apoyo a Omar Fernández el 19. Eso es del PLD. El 19. Sí, después del 19 de febrero. Ajá, después de las elecciones. Claro, porque tú sabes que las inscripciones, eso se inscribe el 3 de marzo. Nadie está inscrito a nivel congresional. Pero le retira el apoyo después de haber hecho las votaciones. No, a Omar en la senaduría. La senaduría. En la Las senaduría. elecciones Lo que le generales. está diciendo Danilo es, tú me haces perder con Julio Romero en Santo Domingo Este. Y yo no te apoyo a Omar en la senaduría. Y eso es lo que ellos están tratando ahora. Pero ¿cuál es el problema de eso para Leonel? Que si Julio Romero renuncia hoy y apoya a Luis Alberto, la votación verde se queda cero en el municipio más grande del país. No, entonces, porque los votos habría que echarlos morados. Sí, como es morado entero. Entonces estamos hablando ahí de que la paseada que le dan a la fuerza del pueblo es inmensa. Pero porque está atrapado en un laberinto. Quizás eso se ha manejado, y por eso que la alianza era rara, como decía Danilo. Porque es que también Julio Romero, con todo y todo, él tiene un nicho allí. 8, 10%, 9%. Y como se haya, le puede ser la diferencia. La diferencia. Pero resulta que si el voto si la boleta es entera, entonces la fuerza del pueblo se queda cero en uno de las votaciones más altas. Según una cuestión, para la percepción sería. Le tumba, mete a la. Que Danilo, señores, Danilo es un malicioso, Danilo sabe lo que está haciendo. Aunque estas votaciones quieren inducirse a esa percepción, pero los votos, o sea, los resultados de estas elecciones no son necesariamente expresión de lo que va a ocurrir en las presidenciales. Oye, ¿qué es lo que pasa? Que son tus mismos dirigentes, lo de estas elecciones y lo de 90 días después. La moral de la tropa, cuando va, esto se parece a las batallas militares, es fundamental. Yo me refiero a las presidenciales. Sí, esto no tiene que ver con pero se ha querido vender eso. No, es que es así, es que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si tú tienes una derrota, una debacle ahora en 10 o 12 días, tu tropa, la tuya, de tu partido, se desmoraliza. Los empresarios no te dan un chele, porque tú abres el periódico el 19 de febrero y ves PRM barre con el mapa del país. PRM barre 80%. ¿Cuál es la segunda incógnita de ese proceso? ¿Quién queda en segundo lugar? PLD, pon tú que sería así, PLD, que es la apuesta de Danilo, PLD segundo lugar, Fuerza del Pueblo tercer lugar. Ya en el imaginario popular, todo lo que tú has creado de cosas, se te bajan los breakers. Entonces, no te dan los empresarios un chele, empezando por ahí, porque tú sabes que el empresariado aquí apuesta, el que va a ganar. El que va a ganar es que ellos más le dan. No es que, si tú no tienes posibilidades, no es que no te dan, pero... Unos chelitos ahí, pero... ¿Entiendes? Porque tú eres amigo, pero no, ellos apuestan. Necesito, vamos a la pausa final. Sí. Y bueno, no es un riesgo la participación de Vinicito. ¿Por qué se lanza de todas maneras si no tiene un paracaídas grande? Vamos allá con el director y Perfecto. Volvemos y caemos ahí. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas,
el banco de todos los dominicanos. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Vinicio, ¿por qué entonces la decisión finalmente de tirarte a la aspiración a la candidatura senatorial por la fuerza del Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista? Porque incluso en última instancia se pensó que ibas a apoyar al PRM. Mira, a pesar de la cercanía o la familiaridad, la proximidad que hay por ahí. Yo he tenido claro de que el voto nacionalista, y más ahora en una coyuntura como el que está el país ahora mismo, con lo que está pasando en Haití, el voto nacionalista tiene que tener una expresión fuerte y vigorosa en este proceso electoral. El voto conservador de la defensa de los valores cristianos tiene que tener una expresión electoral que nosotros aspiramos a ganar. Que hay un vacío en el Congreso en ese sentido. Porque no hay. No hay vocero. No hay candidaturas con posiciones firmes en estos temas en defensa del país. Y eso es lo que nos ha movido a nosotros, y en el caso mío, a presentarme de nuevo en esta coyuntura. Pero yo he dicho, ahora, no es muy riesgoso hacerlo. Bueno, yo te voy a decir cuál es la situación. Yo tengo ahora mismo en las últimas encuestas 17, 18%. Obviamente porque no tengo los apoyos de los partidos, las grandes maquinarias. Yo saqué 13.5%, 13.3% hace 3 años y medio. Y ahora tengo 17 subiendo a 3 meses. Ahora, ¿qué coyuntura me puede poner a competir y hasta ganar? Que Luis Abinader tiene un 54% en la capital. Y hay Luis Abinader, un 54%. Él. Aquí. La reelección de Luis, aquí. Tiene 54%. Y eso es tanto así, porque recordemos que en un momento determinado se hablaba del empate técnico que había entre Leonel y Luis Abinader, pero eso por las encuestas después se comenzó primero a desmontar eso y después a que Luis Abinader se iba en una primera vuelta. No, Luis tiene, aquí en la capital tiene 54%. Y aquí eso está medido. Y se han descubierto incluso algunas encuestas, el día pasado por ejemplo una de las muy activa o encuestadora que está dirigida por un empleado del gobierno. Sí, pero que todas las encuestas, ninguna ha dado a Luis menos de 51, 50, 40, sí. Pero volviéndote al análisis, Luis tiene un 54% aquí de intención de voto. De ese 54% hay una gran franja de voto conservador, el voto balaguerista, conservador, vamos a decir en llano, el voto de derecha, que está con Luis. Que está con Luis por una serie de temas que, sobre todo el de Haití, que valora el esfuerzo que ha hecho con los temas de la frontera, el muro. ¿Por qué no trabajaste a tiempo para que tú hubieses sido el candidato del PRM? Yo te voy a explicar. Y de esos otros dos partidos. Entonces, ¿qué pasa? Al poner a Guillermo Moreno, que no es PRMista, ese sector conservador de derecha que sigue a Luis, no va a votar por Guillermo Moreno. Claro. No, porque Guillermo Moreno además es un hombre nació de izquierda. Con izquierda.
Y viene con un problema interno con el PRM. con el PRM. Entonces hay muchos PRMistas, incluso yo estoy en los barrios, que me dicen, no, yo voy con Luis arriba y con usted de senador. En el Partido Reformista, porque en la boleta del Partido Reformista va Luis presidente, Vinicio Castillo senador del distrito. ¿No entiendes? Sí. Ahí nosotros vamos juntos en el Partido Reformista. Entonces, ¿qué te digo sobre mis posibilidades reales de ganar? Que si un porcentaje importante del seguimiento de Luis, del voto conservador, me apoya, sí puedo tener una oportunidad de ganar el proceso. Porque me situaría en los 30, 32, 33% y habría 3 polos. Tiene que trabajar eso en los días que quedan porque hace falta ese voto que defienda los valores, los principios, un voto conservador. Y más ahí, ahora, oye Luis, eso Luis, está céfalo. Luis, pero óyeme, tú por también, eso, perdóname, por eso dijo el Víctor Masalle, si hubiese sido un préstamo, no el código, ya lo hubieran aprobado. ¿y tú crees que si yo hubiera estado en el Senado pasa una situación con la ley del DNI? Esa chapuza. Oye, sin que el país se entere, porque Claro. previamente, porque esa era la labor del legislador. La labor del legislador es, espérate, aquí hay una cuestión inconstitucional, un turno, y hago mi denuncia. Claro, por lo menos hace la denuncia. Ahora, pero ahí se engatusaron o se dejaron engatusar. ¿Qué los pasa? propios legisladores. Yo soy el único candidato, y yo me río cuando lo digo, el único porque parece como jactancioso, pero yo no lo digo por jactancia. El único candidato real a la senaduría soy yo. Y los otros. ¿Por qué? Porque los otros son 2 candidatos presidenciales del 28 que quieren ser senadores. que quieren Pero- ser- Para Bueno, ya- tirarse como trampolín. como trampolín. Guillermo, Ya y lo vi fracasado. ayer con Aneudi Santos, que Guillermo decía, no, yo tenía mi candidatura presidencial para este proceso. Yo he fracasado. Y me hicieron una oferta de esta senaduría. Pero él no dice que dejó las aspiraciones presidenciales. Las aspiraciones y el discurso Y- también. igual Omar. Perdóname. ¿Y el discurso dónde lo dejó? El discurso Pero y los cuestionamientos. Pero lo que yo te ¿Y a quiero dónde lo decir dejó? es que Guillermo, el senador del distrito, va al otro día a arrancar su proyecto del 28. Y Omar también. Y Omar también. Entonces, el único que quiere ir ahí a trabajar leyes y a trabajar en una labor de contrapeso. Sin como estar legislador, pensando en el palacio. Si está pensando en el palacio, soy yo. A eso que me estoy refiriendo. Si Omar llega ahí, a los 2 días, a la semana, ya arrancó la lucha porque, oye, ¿qué pasa? Al no haber reelección después que el presidente Abinader no va, se va a abrir toda una compuerta de candidatos nuevos. Está Carolina, está David, está Wellington Arnaud, Guido. está Yayo, está Guido. El 24 descarta a mucha gente. Entonces, ¿qué pasa? Ya diríamos la liga es con nuevo. Entonces, Sí. Omar, si llega a ser senador por los 2 partidos, al otro día, legítimamente dice, no, espérate, este es el candidato del 28. Igual si gana Guillermo. Entonces, en mi caso, yo tengo una situación, como ya le he explicado, para ser senador de la República. Si el país, si la capital decide que mi discurso, mis posiciones, y yo puedo aportar desde ese cargo. Director, tírese el mensajito de Bukele para yo pedirle, es muy breve, un minutito de lo que usted me ha cogido otras veces, de Bukele para yo pedirle la opinión a Vinicito. Adelante. Aquí los que quieran donar para la campaña, bienvenidos, pero lo que va a recibir es gracias, Dios lo bendiga. Donar para la campaña, para nuestra campaña es la peor inversión que pueden hacer. La peor. Pues no les va a ganar así de favores. Uy, presidente, no diga eso porque no importa, porque la verdad es que no es como que necesitamos tanta campaña. Dios y el pueblo va a decidir. Aquí los que quieran donar para la campaña, bienvenidos, pero lo que va a... El que aporte, bienvenido, pero al otro día, adiós. ¿Usted cree que eso aquí no funciona? Porque el clientelismo primero... Aquí es clientelismo. El que dona, digo, no es 100% así. Hay gente que dona porque cree en tu causa,
porque, por ejemplo, yo he tenido mucha gente que me ha dicho, te voy a apoyar porque creo en tu discurso, porque creo que debemos llevar un senador que nos defienda con este tema de Haití, con el tema de los valores cristianos, pero en la generalidad de los casos, el que da espera de un retorno, y esa es parte de la cultura de la política dominicana. Clientelismo, tráfico de influencia después, que quiere que transfugismo, todas esas cosas que hay que superar. Bien, de todas maneras hay que recordar que el paso de primero tu hermano Peregrín Castillo por el Congreso y después Vinicio en la recta final fue muy significativo porque no fueron voces aisladas. Fue edificante y marcaron diferencias. Eso yo digo, yo pasé 2 años en la Cámara. Sí. Y mi paso por la Cámara está ahí, día a día. Yo no pasé por desapercibido mi trabajo en la Cámara. Suerte, Vinicito. Suerte. Muchas gracias. Nos vemos. Vamos a repetir esta noche, a las 11 de la noche, como siempre, la participación de Vinicio Castillo, candidato a senador del Distrito Nacional por el Partido Reformista y la Fuerza Nacional Progresista. Y cualquiera de estos días y marrones también volvemos a pasarla. Adelante.